¿Qué tal, amigos de En 3 y 2? Yo soy David Parra y estas son mis bolas rápidas de hoy. El arte de la guerra es un antiguo tratado militar chino atribuido a Sun Tzu, un estratega militar y filósofo de la antigua China, que se cree que fue escrito alrededor del siglo V a.C. y es, hasta la fecha, uno de los tratados más influyentes sobre estrategia militar en la historia. Aborda temas como la estrategia, la táctica, el liderazgo y la diplomacia y ha sido aplicado en diferentes campos más allá de lo militar, como en los negocios, la política y los deportes. Su vigencia está intacta aún hoy en día. Pues las recetas que en ese tratado se recomiendan nos la aplica la clase dirigente que se ha apropiado de México independientemente del color en turno, y de esa manera, uno tras otro, los gobiernos nos han engañado en una amplia variedad de asuntos para colocarnos como sociedad en una situación gradualmente precaria, buscando mantenernos distraídos y engañados tal y como este manual define sus modos de operar. Por ejemplo, y por hablar de lo más reciente, mientras dormíamos con el mitote de las tóxicas campañas políticas, con el pollo descabezado del Senado la semana pasada, con la camiseta de la Santa Muerte y otras malditas hierbas, en México se legislaba un nuevo atraco a las Afores con la reforma a las pensiones, con la ampliación de poderes judiciales para el presidente y la reforma a la ley de amparo, para luego liberar el fin de semana al hermano del Mencho en el marco del segundo debate como distractor del domingo. Por tanto, hoy no tocaré el tema del debate porque todo el mundo habló de él y todavía faltan algunos outs por caer, por lo que lo dejaremos para una siguiente colaboración. Hoy me referiré a la reforma a la ley de pensiones, tomando como referente un escrito que circula en redes, publicado por un maestro de educación básica, el cual resume con muy buena precisión los alcances de este primer golpe al sistema de pensiones privadas, con el que se trastocan ahorros de personas para convertirlos en recursos públicos. El Congreso de la Unión aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Dicho fondo será un fideicomiso que proporcionará al ISSSTE, al IMSS e Infonavit los recursos para complementar las pensiones de los trabajadores al 100% al momento de su retiro, siempre y cuando no rebase el tope salarial de 16,777.78 pesos mensuales. Su fondo inicial parte de un monto aproximado de 41,000 millones de pesos provenientes de cuentas inactivas en poder de las Afores que corresponden a personas de 70 años o más, las cuales no han sido reclamadas. Solo serán sujetos de este beneficio aquellos trabajadores que se retiren a la edad de 65 años, que cotizan en el sistema de Afores en el IMSS desde 1997, ISSSTE desde 2007 y cuya pensión no rebase el monto antes mencionado. Se precisa en un artículo transitorio del decreto que el complemento de la pensión estará sujeto a la suficiencia del fondo y acorde a las reglas de la Secretaría de Hacienda. Con base en lo anterior, nada garantiza que habrá pensiones iguales al último salario en caso de que no exista, obviamente, la suficiencia de fondos. También se contempla que dicho fondo sería fortalecido con lo que se rescate del instituto para devolverle al pueblo lo robado, con las ganancias del Tren Maya, con las ganancias del AIFA, de los fondos de los años 2024 y 2025 no reclamados del ISSSTE, de lo cual agregaríamos, ninguna de estas presuntas fuentes son transparentes, salvo los fondos no reclamados del ISSSTE. No se sabe en el caso de esos proyectos y secretaría si lograrán en algún momento y en el largo plazo generar utilidades o seguirán engullendo recursos públicos en las enormes cantidades que al día de hoy nos están costando. Como fideicomiso sería administrado por un comité técnico, el cual no se precisa quién lo integrará ni sus reglas de operación. Esto, naturalmente, que provoca una incertidumbre más que justificada.
Por otra parte, las reformas de 1997 en el IMSS y de 2007 en el ISSSTE acabaron con las aspiraciones de los trabajadores para retirarse con una pensión digna con el programa de cuentas individuales. La experiencia nos dice que el fondo de pensiones puede correr la misma suerte y no cumplir con el propósito descrito. Lo único que podemos confirmar es el propósito electorero con el que se pretende quedar bien con la clase trabajadora con un engaño a ojos vista. Cabe precisar que en el caso de los trabajadores de la educación, solo beneficiaría esta reforma a aquellos trabajadores que estén inscritos en el sistema de Afores y que no rebasen el tope mencionado de los 16,700 pesos. En este caso solo se encuentra el personal de apoyo y asistencia a la educación y los que cumplan con las reglas antes descritas. El grueso de la clase trabajadora, quienes dan soporte financiero al gobierno federal vía aportaciones al fondo de pensiones, no está considerado en la reforma aprobada, como falsamente en su ofrecimiento inicial universalizara el presidente, que dijo que todos se retirarían con el 100% de su sueldo actual. Una vez más, esto solo es un engaño del gobierno de la transformación, del gobierno del bienestar, del gobierno que dice que no roba, no miente y mucho menos traiciona, mientras hace todo eso. La conclusión es que este gobierno, como ningún otro, ha golpeado a las clases medias de México y dice lo contrario. Sin entrar mucho en mayores detalles, este planteamiento sintetiza en muy buena medida lo que mientras dormíamos distraídos con tanta caja china, se cocinó por Morena y sus secuaces del Partido Verde y del Partido del Trabajo en una nueva infamia tan igual y parecida como los de siempre. Yo soy David Parra y estas fueron mis bolas rápidas de hoy.